¿Preguntas, dudas sobre puntos de lo expuesto? ¿Comentarios? Tengo una preguntita. Ya que mencionaste a William Lane Craig, quería preguntarte tu opinión personal. ¿Qué opinas sobre si existen deberes morales objetivos? ¿De dónde viene la moral? ¿No? ¿Y cómo lo relacionas con el cristianismo? Bien. Yo tengo un artículo en mi página web que aborda directamente esta pregunta en más detalle. Acabo de dar un resumen. Mi página web www.danteaurbina.com. Creo que se titula algo así sobre si la moral es absoluta, es universal, algo por ahí va el título. En el buscador simplemente ponen moral absoluta, moral universal y debe salir. ¿A qué voy? Yo no es que rechace el argumento moral en primera instancia. O sea, yo creo en las tres premisas del argumento moral. O sea, creo que existen valores morales objetivos. Creo que la fundamentación de estos es Dios. Y creo que Dios existe. O sea, los tres puntos del argumento moral yo los suscribo. Pero metodológicamente no me parece la vía más práctica. Hasta creo que podrían plantearse ciertas dudas sobre la procedencia lógica, pero sobre eso no estoy muy seguro. Pero lo que sí me parece claro, al menos para mi metodología, es que en términos prácticos me resulta más eficiente esto. Primero, demostrar que Dios existe y que Dios es bueno y que Dios, al causar lo demás, lo hace conforme a ese carácter de bondad y que Dios es un ser con intelecto y voluntad. Entonces, cuando Él causa con un carácter de bondad, lo hace con un propósito. Por lo tanto, Dios, al insertar un propósito en las cosas, si hay alguien como el ser humano que tiene espíritu, pues va a haber una voluntad de Dios de que el ser humano viva conforme a ese propósito, y esto va a implicar ciertas condiciones. Entonces, yo creo que la objetividad de los valores morales surge de que Dios existe, crea al hombre con un propósito, y hay un conjunto de condiciones necesarias para que se cumpla ese propósito. Ese conjunto de condiciones objetivamente necesarias para que se cumpla el propósito objetivo, la felicidad del hombre, que está en Dios mismo, es lo que constituiría la base de los valores morales. Entonces sí, considero que los valores morales son objetivos. ¿Otra cuestión? Una vez que se expone el sistema atomista, que hace un ateo agnóstico que he leído también de filosofía, y justamente te comienza a decir de que el sistema atomista ya es dejado de lado, por así decirlo, en la academia moderna, o su metodología ya no es muy aplicable, por así decirlo, hoy en día. Bien, primero haría la misma jugada que ese ateo y le diría que es él el que está desfasado. En la academia moderna el tomismo está teniendo un resurgimiento fuerte desde hace algunos años. Filósofos como Edward Fesser o Eleanor Stump o Oliver Hart son filósofos tomistas que tienen un buen espacio en las discusiones académicas actualmente, ¿no? Entonces, en primera instancia eso, o sea, no es correcta la premisa de que el tomismo no tenga presencia en la academia. Por ejemplo, William Lane Craig menciona que la filosofía ateísta comenzó a tener un resurgimiento, ¿no?, a partir de la década de los 60. Igualmente, en el contexto contemporáneo comenzó a haber un resurgimiento. Y eso es por algo que decía Chesterton. Chesterton tiene un libro sobre Santo Tomás de Aquino, un libro maravilloso. Entonces, Chesterton ponía pues una analogía, ¿no? Él decía que así como en el siglo XIII tal vez los hombres están muy preocupados por la riqueza, y para cambiar ese siglo fue necesario que surja alguien, un mendigo pobre italiano, ¿no?, San Francisco de Asís. Decía que en un siglo que está loco y que se tira mucho a los sentimientos, al sentimentalismo y que ha perdido la razón, quien lo puede salvar tal vez sea un profesor de lógica, Santo Tomás de Aquino. Desde esa perspectiva, alguien que integre la fe con la razón de modo sólido es en cierto modo lo que necesita nuestro mundo, que se ha vuelto loco, ¿no? No solo se necesita fe, sino una fe racional. Y entonces no solo veo una vigencia filosófica del tomismo, sino una necesidad social del mismo. Pero mi réplica fundamental es que de un pensamiento no interesa si es antiguo o nuevo, si está de moda o no. Solo interesa si es verdadero o falso.
Primero quiero hacer la aclaratoria de que yo no soy cristiano, soy protestante, pero el hecho de que sea protestante no quiere decir que soy anticatólico. Ahora, mi pregunta, ¿cómo lidiar, por ejemplo, con ciertos protestantes que no simpatizan con las vías tomistas solamente por el hecho de que Tomás de Aquino era católico? Y ojo, yo simpatizo mucho con la vía de Aquino. Bien. Este tipo de actitud no es la actitud cristiana, no es la actitud bíblica. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino formula sus vías para probar la existencia de Dios, una proposición cristiana, tomando al filósofo pagano Aristóteles. En Hechos 17, como por ahí había mencionado, Pablo cita frases de filósofos griegos o escritores griegos. La frase "en él somos, nos movemos y existimos", o la frase "somos linajes suyos", son frases de pensadores griegos. Entonces, la actitud de automáticamente descartar a alguien porque no sea de la confesión cristiana particular nuestra, pues no es una actitud bíblica. O sea, en el modelo bíblico, incluso a paganos, ya ni siquiera cristianos de otra confesión, sino incluso a paganos se los puede citar, y lo hace el propio apóstol Pablo. Ya si alguien se cree más listillo que Pablo, ya esa es otra cuestión, ¿no? Ahora, Santo Tomás tiene una frase que me gusta mucho. Él decía, que la recogía a su vez de la tradición: la verdad, diga quien la diga, viene el Espíritu Santo. Entonces, para Santo Tomás, si había un pagano que decía una verdad, era verdad. No tenía Santo Tomás, siendo católico, no tenía necesidad de que sea católico el que diga una verdad, porque la verdad en última instancia es Dios y él no va a rechazar eso. Entonces, amor por la verdad lleva a Santo Tomás a obedecer la verdad y aceptarla allí donde esté. Entonces, Santo Tomás, si estuviera vivo hoy en día y hubiera un pensador protestante que hubiera desarrollado un punto interesante que él requiere para un argumento, Santo Tomás no tendría problema, creo, en citarlo, con su principio la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces, Santo Tomás no ejercería ese tipo de discriminación, o sea, de, porque tú no eres católico, eres un cristiano no católico, entonces no te cito. No, Santo Tomás citaría sin problemas, ¿no? Ya si se va a tener si la caridad que tiene Santo Tomás para con otros, contemporáneamente la tendrían algunos para con él, ese creo que ya es otro asunto, ¿no? Pero, o sea, establecido el principio tomista, no debería haber problema. Es más, les comento que existe un seminario teológico protestante con enfoque tomista, ¿okay? Este seminario teológico protestante con enfoque tomista está dirigido por Norman Geisler. Norman Geisler es no solo cualquier protestante, es un protestante que ha escrito contra el catolicismo, contra doctrinas católicas. Y aún así él considera que el enfoque tomista es muy bueno. Él le atribuye a Santo Tomás de Aquino ciertas posiciones que yo le discutiría muy seriamente, y creo que con bastante solvencia y facilidad. Pero esa es otra historia. Pero lo que digo es que no tiene que haber una incompatibilidad como para que estén peleados. No, hay un seminario teológico como iba ahí en Estados Unidos. Las siglas son el CES, ¿no? Southern Evangelical Seminary, me parece que significa. Y ha salido gente de muy buen nivel ahí. Entonces no hay una incompatibilidad. Bueno, voy a leer dos preguntas. La primera es cómo demostrar o refutar, apelar a los mismos prejuicios de creyentes que fueron teólogos, científicos o filósofos que se enuncian y se jactan a saber más que la otra persona quien piensa diferente. Y la segunda pregunta es cómo debatir y dialogar sin pecar de vanidad, soberbia, arrogancia y demuestra de acuerdo a lo que se dice y se hace en el momento. Y una tercera pregunta, bueno, esta es de manera personal, es, digamos, si hay una moral, ¿cómo poder demostrar? Si hay una moral absoluta, muchas veces quisiera saber cuáles son las objeciones más recurrentes para atacar esa moral absoluta y cómo defenderla. Wow. La última pregunta sí es abusiva, porque la cantidad de objeciones en que podría pensar son muy largas y la cantidad de respuestas, o sea, si explicando las 5 vías nomás ya me tardé un poquito. Pero bueno, las dos primeras preguntas me parecen muy buenas, muy relevantes para el trabajo del apologista. En el fondo podría resumir tus dos primeras preguntas como lo siguiente: ¿cómo respondemos a las personas soberbias? ¿Cómo respondemos a los altaneros? Y la segunda pregunta es ¿cómo nosotros mismos no ser altaneros, no ser soberbios? Son muy buenas preguntas, muy válidas. ¿Cómo responder a la gente soberbia? Bueno, depende del contexto. Cuando
yo estoy frente a una persona que percibo que hay una gran soberbia, está en otra posición, lo que hago es no responder. Es una de mis reglas. Hace unas semanas, pero como 2 o 3 semanas o lo más 3, publiqué en mi Facebook, en mi fanpage de Santiago Urbina, conjunto de reglas que yo tengo para responder consultas. Una de mis reglas es que yo no debato. O sea, yo tengo un tiempo limitado, entonces digo, si alguien tiene una consulta abierta y sincera, aunque tenga tiempo limitado, voy a hacer el esfuerzo de responderlo. Ya bueno. Voy a hacer el esfuerzo de responderlo. Pero si la persona simplemente pregunta entre comillas y en el fondo lo que quiere es venir a discutir, ¿no? No voy a gastar mi tiempo, porque ese tiempo podría aplicarlo ayudando a otras personas. Entonces, respecto a los altaneros, simplemente no les respondo. Ahora, eso es en privado. Si viene un altanero y me quiere consultar en privado o me habla en privado, como sea, trato de zafarme. Y eso desde ya lo humilla. Y eso es lo que se requiere con esa gente. Incluso por caridad cristiana. Porque si uno se mete a discutir con el altanero, le da más ocasión para que caiga peor en su vicio. Le da importancia, lo hace sentirse importante, todo eso. Lo dejo de lado. Pero si un altanero viene con esas cosas en público y hay otras personas alrededor, se las va a llevar mal conmigo. Lo voy a humillar feo. Lo voy a humillar feo porque, uno, para que aprenda que eso no se hace, ¿no? Que sirva de lección y eventualmente uno confía en que Dios mueva su corazón con base en esa experiencia, ¿no? Entonces un aspecto es ese. El otro aspecto es que cuando uno da una respuesta contundente a un altanero, el auditorio puede escuchar la respuesta y nutrirse de eso. Entonces, en suma, no responder al altanero cuando es en privado, destrozarlo si es en público. Luego, sobre la segunda cuestión, ¿cómo nosotros mismos no ser altaneros? Bueno, es un peligro que siempre está latente. El mucho conocimiento puede envanecer, eso es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, recordar que acá no estamos viniendo a defender nuestros propios pensamientos. Nosotros venimos a defender una verdad que no nos pertenece, una verdad que es de Dios, no una idea que yo me inventé. Por eso yo procuro ser muy respetuoso de la tradición cristiana. O sea, no me gusta a mí agarrar y comenzar a defender ideas que yo me inventé en cierto momento, o que alguien inventó en cierto momento. O sea, yo quiero tener mucha conciencia, ser muy fiel a que lo que yo estoy diciendo tiene toda una línea de la comprensión que han tenido los cristianos sobre diversas cuestiones en el siglo I, II, III, IV, o sea, que hay una continuidad histórica. Entonces, me veo a mí como una pieza dentro de esa continuidad de la tradición, y no como el centro, o el culmen, o lo máximo, o algo por el estilo, ¿no? Una pieza más en la construcción, un ladrillo más. 2, entender que todo es por gracia de Dios. C.S. Lewis, hablando sobre la humildad, decía: la humildad consiste no en que hombres inteligentes crean que son tontos, porque eso no se puede, o sea, es mentirse. La humildad no consiste en que hombres inteligentes crean que son tontos, sino en que los hombres inteligentes atribuyan su inteligencia a Dios y estén agradecidos con Dios por ella, y no se la atribuyan a sí mismos. Y que vean su inteligencia como algo similar a alguno que es rubio, u otro que, qué sé yo, tiene manos fuertes o algo por el estilo. Es decir, alguien no eligió nacer rubio, por ejemplo, o nacer con pelo lacio, o qué sé yo. Dios lo dispuso así. Entonces Lewis dice que de modo similar debemos pensar las personas sobre la inteligencia, si es que se encuentra en bondad alguna. Esto va en línea con lo que decía San Agustín. San Agustín decía: oh Señor, ¿qué alabo en mis méritos más que tus dones? O sea, cualquier mérito del hombre, y esto es en la visión tomista, cualquier mérito del hombre es por la moción de la gracia divina. Eso no es que Santo Tomás diga que no existe mérito, tampoco San Agustín, al menos en la visión que ellos manejan, no es que ellos digan que no exista mérito.
pero entienden que el mérito es una forma de cooperación del libre albedrío humano con la gracia divina, que a su vez es precedido por un movimiento de la gracia divina que Dios hace gratuitamente, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes a recordar, y el punto final es lo que decía Jesús: sean como niños. O sea, Jesús dice, ¿no? Te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeños y humildes. Entonces, acá no se trata de que uno tenga mucho o poco conocimiento, sino de un tema de actitud. Si uno tiene mucho conocimiento, pero es como un niño en el sentido de ser sabio y humilde, abierto, ¿no? En vez de cerrado, ensorbecido en su torre de conocimientos, pues si es sencillo y humilde, entonces es como un niño y está en el marco de Dios. San Agustín decía: mientras más grande seas, más humilde has de ser. Entonces no hay una incompatibilidad. Mientras uno más grande es, más humildad requiere. Y eso también es gracia de Dios. Hay que pedir la gracia de la humildad y ser humildes en pedir esa gracia. En resumen, reconocer que somos siervos de Dios. Sobre la última cuestión, ahí voy a tener que resumir esto de la moral absoluta. En primer lugar, tal vez podría cuestionarse el término moral absoluta. La moral en sí puede decirse que es objetiva. Absoluto es algo incondicional y restricto. Por ejemplo, el principio de no matar. Yo creo que es objetivo, en el sentido de que una vida humana es algo objetivamente bueno. Hay una dignidad ontológica en el hombre. Si lo matas, estás atentando contra algo bueno. Eso no está bien, ¿no? Pero no diría que es un absoluto. Por ejemplo, en defensa propia o por proteger a la familia de uno, ¿no? Si viene un agresor que viene a matarlo, si no tengo otro medio disponible para evitar eso, por proteger la vida de mi familia, eventualmente podría tener que acabar con la vida del agresor. Es lo que se llama la legítima defensa, y eso está en la tradición cristiana, ¿no? Entonces puedo decir que el principio objetivo de no matar es objetivo, pero no diría que es absoluto, ¿no? Siguiendo, entonces la moral sería algo objetivo, los valores morales serían objetivos. Absoluto y restricto, que nunca se puede matar en ninguna circunstancia posible, no. O sea, el objetivo puede tener circunstancias en que haya excepciones. Ahora, establecido que la moral es objetiva, ¿cuáles serían las objeciones? Bueno, en mi libro en los dos libros discuto este tema. En el libro Dios sí existe, el más reciente, discuto si pueden haber fundamentaciones de la moral objetiva alternativas a Dios. Y en mi libro Dios existe en pregunta, en el problema del mal, propongo 4 posibilidades. La fundamentación utilitarista, es decir, lo moral es simple, lo bueno es lo que causa placer. Lo que causa más placer y bienestar al hombre, eso es lo bueno. O la fundamentación evolutiva. La moral es un mecanismo evolutivo que hemos inventado para la conservación y la reproducción, para no destruirnos como especie. O la fundamentación subjetivista. Lo moral es lo que a mí me parece bueno, lo que a mí me va bien, con lo que yo me siento bien, eso es lo bueno. O la fundamentación kantiana del imperativo categórico, lo que uno plantee como principio universal y universalizable, entonces eso se puede asumir como lo bueno. Bien, todos esos sistemas de ética pueden ser cuestionados. Rápidamente, en la cuestión subjetivista, ya lo que a mí me sienta bien es bueno. Ok, eso es irrazonable, porque, o sea, que la verdad se determine por lo que uno le parece. Yo como profesor universitario nunca acepto que un alumno me diga lo que parece. O sea, 1 más 1 es 2, no lo que le parezca, por más bien intencionado que esté. Si yo me bebo un veneno porque me parece que es jugo de naranja, igual va a causar efectos objetivos. Entonces, teniendo yo una demostración de que Dios existe y que Dios es el paradigma de bondad y que esa bondad la imprime propositivamente en su creación, ya hay un orden objetivo previo. Así como hay un objetivo previo de lo físico, de que si yo me bebo un veneno me va a hacer mal, igual hay un orden objetivo de que si yo me salgo de ciertos parámetros del orden de Dios, pues me va a ir mal, ¿no? Y además, sobre este tema del subjetivismo, hay a quienes subjetivamente les parece que la pedofilia no está mal. Incluso hay filósofos que han escrito sobre esto. Simone de Beauvoir, la filósofa existencialista, medio marxistoide,
Bueno, ella tiene entre sus escritos ciertas defensas de la pedofilia, ¿no? El punto es el siguiente, desde una moral subjetivista, pues sí, o sea, a ella le parece bien, por lo tanto está bien. Pero creo que eso rompe con, creo, la razón básica del sentido común, ¿no? Entonces, algo que rompa con el sentido común ya para mí no es buena señal. Luego, sobre el tema evolutivo. Nos dirá, es algo que hemos, un mecanismo, la moral es un mecanismo que hemos inventado para la reproducción y supervivencia, para no destruirnos como especie. A ver, en la naturaleza encontramos, al menos de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, la competencia por la supervivencia y el más fuerte y la selección natural. Entonces, si eso se da en la naturaleza y yo miento para ascender de puesto en un trabajo, o mato a alguien para tomar una herencia, o difamo a un compañero de trabajo para yo ganar un puesto, son herramientas válidas dentro de la supervivencia más fuerte en el marco evolutivo. Pero nuevamente, contradice el sentido común más básico. O sea, no digo que contradiga ni siquiera la Biblia. O sea, contradice el sentido común más básico. Claro que en esta era que se ha perdido mucho el sentido común, ya quién sabe, ¿no? Pero bueno. Podría argumentar más, pero obviamente estoy resumiendo. Sobre el tema de que la moral viene del imperativo categórico. Ya, pero ¿cómo fundamentas ese imperativo categórico? Kant dice que para la razón práctica, para la moral se requiere Dios. Entonces Kant pone Dios. Pero en su crítica a la razón pura, ¿qué dice Kant? Que la existencia de Dios no puede ser demostrada racionalmente. El problema con la filosofía kantiana es que, bueno, ok, apelas a Dios, pero la premisa a la que apelas no es racional. En cambio, en el sistema atomista se puede establecer racionalmente que Dios existe y que eso tiene consecuencias morales. También es el problema con el sistema kantiano. Luego, había dicho el sistema utilitarista. Lo que me causa placer es lo bueno. Lo mismo. ¿Qué pasa con un psicópata? A un psicópata le causa placer hacer sufrir a la gente. A un pedófilo le puede causar placer violar a un menor de edad, etcétera, etcétera. Nuevamente, si hacemos mismo esa premisa, son cosas irrazonables. Luego, también está la justificación sociológica, ¿no? Es decir, la fundamentación de la moral viene de un convenio en la sociedad, un contrato social, o los acuerdos sociales, las convenciones. La moral es una convención. Bueno, de esa perspectiva, si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial e implantaban un totalitarismo a nivel mundial, pues estaría bien matar a los judíos, o a las personas con enfermedades, o a los homosexuales. Pero nuevamente eso contradice el sentido común más básico. Pareciera que hay un sentido común básico que nos dice que eso estaría mal, incluso si ellos hubieran ganado la guerra, e incluso si todos los seres humanos del planeta pensasen que eso está bien. Aún así estaría mal. Entonces, en suma, encuentro que las justificaciones no teístas de una supuesta moral objetiva no proceden. ¿La cuestión? Tengo tres preguntas cortitas nada más. Okay. La primera es, si bien es cierto la apologética con respecto a Dios existe, es más que nada un instrumento de caridad, pero en verdad deberíamos ser nosotros los que deberíamos demostrar la existencia de Dios, siendo los más, y cuando digo los más, me refiero a todas las culturas, ¿no? de todo el mundo, las que creen que Dios existe. Si bien es cierto, no el Dios de los cristianos, pero es que Dios existe. Y por lo tanto todos tenemos un sello inherente en nosotros, la huella de Dios. Por lo tanto, ¿somos nosotros los que deberíamos demostrar que Dios existe o son los ateos que deberían demostrar que Dios no existe? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, la segunda pregunta que te quería hacer era, ¿cómo te enamoraste de Santo Tomás de Aquino? ¿Bajo qué circunstancias? Qué bueno que se sabe que es un hombre del pasado, ¿no? Y la tercera y última, si tienes alguna crítica a Santo Tomás con respecto, por ejemplo, a esto de los ángeles, ¿no? Cómo desarrolla el tema angélico y uno se pregunta, bueno, ¿y este pata cómo lo sabe esto, no? Esas son las preguntas. Bien, interesante, vamos a ver. ¿Somos nosotros los teístas los que tenemos que demostrar que Dios existe o son los ateos los que tienen que demostrar que Dios no existe? Lo responderé con un principio atomista. Gratis acceditur, gratis negatur. Lo que se afirma sin prueba, se niega sin prueba. Ahora bien, ¿el teísmo tiene una afirmación? Sí, afirmamos que Dios existe. Entonces, de acuerdo al sistema atomista, requeriría prueba esa afirmación, al menos desde una perspectiva racional. Los teístas tenemos que probar la existencia de Dios. Ahora, ¿el ateísmo afirma algo? Sí. El ateo afirma que Dios no existe. Ojo,
Hay algunos ateos que dicen, no, es que simplemente yo no creo en Dios, no es que yo afirme que Dios no existe. Cuando me dicen eso, yo le pregunto, a ver, ¿tú eres un ateo o un agnóstico? O sea, porque si tú me dices que no crees en Dios, el agnóstico no cree en Dios. O sea, el agnóstico en su posición de no poder demostrar si Dios existe o no saber o no querer saber, en la práctica no cree en Dios. Entonces, si me dices que no crees en Dios, tú eres de los que no creen en Dios, en tanto agnóstico, es decir, no tienes argumentos a favor ni en contra concluyentes, o simplemente no te parecen convincentes los argumentos a favor, y entonces frente a eso, frente a esa falta de demostración, dices que Dios no existe para tu vida práctica, es decir, eres un agnóstico teórico y un ateo práctico porque vives como si Dios no existiera, o eres un ateo teórico de que afirmas que Dios no existe. Entonces que me demarque bien. Y si lo que me va a decir es que él considera una visión agnóstica y que ninguna de las pruebas son concluyentes, yo le voy a decir, sí estás comprometido con una afirmación. Porque en el fondo tú estás afirmando que la duda sobre los argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios es una duda razonable. Y ahí lo ataco. Y le voy a mostrar que cualquiera de sus dudas, si bien es posible, no es razonable. Y es un ejercicio que puedo hacer. Ahora, pero el ateo, en tanto su sección específica, afirma que Dios no existe. En eso se diferencia el agnóstico. Gratis aceritur, gratis negatur. Si no da prueba, ¿para qué le voy a hacer caso? Entonces, en una visión tomista, tanto el creyente como el ateo tendrían que probar su punto. Pero hay algunos que dicen, no, es el creyente el que tiene que probar por el principio el onus probandi. Por ahí vi a alguien que me replicó de que yo refutaba el tema de la carga de la prueba y dice, no, Dante, estás equivocado. Un facebookero, ¿no? No es alguien que me dijo de frente, no, Dante está equivocado porque él habla del argumento de la carga de la prueba y en realidad lo que los ateos aplicamos es el principio de onus probandi. Es decir, que lo normal se asume y lo anormal es lo que se tiene que probar. No, con base en el onus probandi más bien le iría mal a él. Porque como bien han mencionado, lo normal es creer que Dios existe. En la mayoría de culturas previas al cristianismo o paralelas al cristianismo, hay en el hombre un impulso espiritual, un impulso de reflexión que lo lleva a esa idea de que Dios existe a un nivel básico. Esto es bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, ¿no? Que los hombres, incluso los paganos, si reflexionan sobre lo visible, pueden llegar al Dios invisible. Entonces, incluso en cierto modo, San Pablo está diciéndonos en la metodología tomista, partir de lo que ves para inferir de lo que no ves. Porque ¿de qué parte Santo Tomás? Que hay contingencia, que hay causalidad, que hay grado de perfección, que hay orden, que hay movimiento. Partimos de lo visible, de lo que percibimos, para inferir lo que no vemos. O sea, el método tomista de demostración de la existencia de Dios es un método coherente con el esquema bíblico. Pero más bien lo raro es negar que Dios exista. Lo raro no es que Dios exista, lo raro es negarlo. Así que en términos estrictos de carga de la prueba, tanto creyentes como ateos tenemos que hacerlo. Pero en términos del onus probandi, no, más bien lo anormal es negar que Dios exista. Así que ese punto lo consideraría desde esa perspectiva. Luego, ¿cómo me enamoré del sistema tomista, ¿no? Aunque, ojo, o sea, bajo una sección amplia de la palabra enamoramiento, no solo es de la filosofía de Santo Tomás, sino del mismo. Como digo, podría dar una conferencia igual de larga sobre la vida de Santo Tomás. No es una vida aburrida, es una vida muy interesante, muy divertida. Es genial. Si alguien quiere saber, lea el libro Santo Tomás de Aquino Chesterton, ¿ok? Pero, ¿cómo fue esto? Yo partí siendo ateo. Yo inicié mi investigación en todos estos temas de filosofía y teología desde una postura atea. Y la razón por la cual yo comencé a investigar esto era para destruir la fe, no para defenderla, para atacarla. Y quería ocultar todas las herramientas intelectuales disponibles para destruir la fe. En específico la fe católica, en concreto. O sea, me la tenía agarrado contra eso. Desde esa perspectiva estudié también otras religiones no cristianas, budismo, judaísmo, etc. Y también perspectivas cristianas no católicas con tal de tumbarme al catolicismo. El ateísmo también era mi aliado y yo partía desde esa postura atea. Entonces, para mí el enemigo mortal ideológico era el catolicismo. O sea, era la peor mentira y tenía que destrozarlo. Eventualmente, discutiendo la cuestión sobre la existencia de Dios en mi análisis, me encontré con algo que yo no sabía, que habían unas supuestas pruebas de la existencia de Dios. Lo vi en una página web y fui a la fuente original, fui a la Suma Teológica, lo imprimí. En esa época ya saben cómo funcionaba la cosa, iba media hora a una cabina de internet, me dedicaba como loco a bajar páginas web en un documento Word que dejaba sin márgenes e imprimía con letra 8.
¿no? Y después me pasaba leyendo todo lo que había impreso en lo posible fuera de la cabina. Leí las 5 vías tomistas y recuerdo, estaba en el auto de mi padre, me acuerdo que estábamos en un paseo, y me quedé anonadado, me quedé pensando, wow, esto es profundo, esto no es cualquier cosa. Me quedé como 1 hora pensando en las vías tomistas. Y me impresionó. No me convenció, pero me impresionó. Y entonces dije, ajá, entonces este es como el enemigo a batir, o acá están los argumentos fuertes, entonces vamos a enfrentarlo. O sea, al menos agradezco que Dios me dio la oportunidad de no haber hecho un descarte simplista de la cuestión, sino que al menos quise investigar a fondo. Y leyendo me terminé encontrando con que el sistema que él formulaba era mucho más sólido que cualquiera de los otros sistemas filosóficos y teológicos con los cuales yo quería destruir la fe. Entonces, eventualmente, cuando ya encuentro una respuesta muy sólida de Santo Tomás al problema del mal, que era el problema que más me obsesionaba, ¿por qué existe el mal? ¿No? Y me obsesionaba desde una perspectiva intelectual, no emocional, de que, oh, me dejó la enamorada, maldito Dios, no. Sino era una perspectiva de que auténtico interés filosófico de por qué existe el mal. Y no encontré respuesta más sólida que la de Santo Tomás. Y ojo, o sea, yo he leído otros autores, he leído el enfoque Calvino, de Lutero sobre el tema también, y lo leí en mi época de ateo anticatólico. Pero lo de Santo Tomás me remeció, ¿no? Eventualmente entonces terminé convencido y eventualmente convertido. Y bueno, aquí me tienen hablando de lo mismo. La tercera cuestión, crítica a Santo Tomás. Bueno, Santo Tomás es un ser humano, no hay que idolatrar, ¿no? Por supuesto tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, Santo Tomás como ser humano es un hombre de su tiempo. Desde esa perspectiva, Santo Tomás asumía la ciencia de su tiempo. Así como los conocimientos científicos de nuestro tiempo pueden cambiar, hay ciertos puntos de Santo Tomás en que las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, en la época de Santo Tomás se creía que en la generación del ser humano como que había una semilla que bajo determinadas condiciones terminaba dando un hombre, pero si no se completaban esas condiciones salía mujer. Ojo, eso no es un prejuicio que se inventó de la Biblia o que se inventó Santo Tomás de su modelo teológico cristiano o una dogma de la Iglesia Católica, no. Eso era una creencia científica con el tipo de ciencia que había en esa época, ¿no? Distinto, que venía de Aristóteles. Entonces Santo Tomás asume eso, ¿no? Santo Tomás asume eso como un hombre de su tiempo. Entonces ahí yo veo limitaciones. Hay ocasiones en que Santo Tomás pone ejemplos que dependen de entendimientos limitados de la ciencia de su tiempo. Pero como yo resalté en el método tomista, lo bueno es que prácticamente todo el edificio tomista, no diría que el 100%, pero prácticamente todo se formula de modo tal que son argumentos filosóficos donde las cuestiones científicas ayudan a ilustrar, ejemplos, reforzar, pero no es la base o no depende. Entonces yo veo una fortaleza. Una crítica que en el plano católico, aunque no me voy a meter mucho a eso, se hace mucho a Santo Tomás, es que él negó la Inmaculada Concepción, que es un dogma que debe tener un católico. Pero lo que me terminé encontrando cuando revisé páginas en portugués es que Santo Tomás tiene unos escritos iniciales donde afirma la Inmaculada Concepción de María y tiene escritos posteriores a la Suma Teológica donde ya cerca de su muerte donde también afirma la Inmaculada Concepción de María. Entonces se distinguen etapas en Santo Tomás. Ahora, antes de que yo conociera eso, yo señalaba eso como un punto de crítica a Aquino, ¿no? Pero también hay otro detalle, la teoría de la animación retardada. Aquino, siguiendo a Aristóteles, pensaba que el alma era infundida después de la concepción del ser humano. Esa es una de las razones por las cuales no creía en la Inmaculada Concepción de María, porque decía, no, inicialmente es concebida la carne con todos sus defectos, pecados, etc. Y después, a los 40 y tantos días, o los 90 días que viene el alma, ahí viene la gracia santificante, o podría haber venido, etc., ¿no? Pero claro, ahí parte de una premisa errónea, ¿no? De que el alma va de acuerdo a la teoría aristotélica, etc. En suma, las limitaciones principales que yo les veo a Santo Tomás son aquellas en que sigue Aristóteles. Pero haciendo la distinción tomista entre el accidente y la sustancia, considero que todas ellas son accidentales, no sustanciales. Así que considero que se puede seguir siendo tomista hoy en día sin mayor dificultad. Dante, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta tiene, bueno, solo son 2 preguntas y tiene como fondo una duda, no una refutación, para dejarlo en claro. Muy bien. La primera es,
cuando hablabas de la defensa racional de la fe, hablar de una fe racional no sería una autocontradicción. Bueno, quiero partir de lo que yo entiendo por fe, de repente estoy equivocado. Tenía entendido que la fe, lo entiendo como la convicción y certeza de lo que no se ve. Entonces, siguiendo esa definición de fe, ¿no sería una especie de contradicción decir una fe racional? Por ejemplo, un ejemplo así hipotético, una persona que le empieza a dar un ataque al corazón, ¿no? En un primer escenario hay una persona que simplemente se pone a orar cuando la persona está en sus últimos segundos de vida, por así decir, y tiene mucha fe. En un segundo caso hay otra persona que tiene algunos conocimientos de cómo ayudar a esa persona, conocimientos científicos, aunque sea en nivel más básico, y se pone a darle ese tipo de ayuda, ¿no? Entonces, yo me pregunto qué tanto puede ser contradictorio, o si es que no lo es, una fe racional. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, para acabar, es con el tema de la omnipotencia. Tengo entendido que en la cuarta palabra, si más no recuerdo, cuando Cristo está en la cruz, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, yo en primera instancia esa palabra la entiendo como una muestra de debilidad, ¿no? Y si eso es verdad, si es una muestra de debilidad, eso entraría en contradicción con la característica de omnipotencia. Sin embargo, en el último sermón de las 3 horas, no recuerdo el padre que habló sobre esta palabra, su nombre, pero él le dio una respuesta que no me deja a mí del todo satisfactorio, porque él dice que lo que Cristo dice ahí no es una muestra de debilidad, o él no le está reclamando al Padre, lo que él está haciendo es recitando un salmo, no recuerdo exactamente qué salmo, él ahí está recitando un salmo. Entonces, de ser ese el caso, viene mi pregunta final: ¿cómo yo puedo saber que él está recitando un salmo y no está dando una muestra de debilidad? Bien. Son bastante interesantes y válidas las dudas que planteas, ¿no? Y sigamos el consejo de Jesucristo. Jesucristo dijo: busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Esto significa que si tenemos dudas, no debemos quedarnos con las dudas, sino buscar respuesta. O sea, como decía la Confesión de Fe de Santo Tomás, todos los argumentos en contra de la fe, siendo verdad la fe, pueden ser refutados. Esa es la confianza, ¿no? Entonces tal vez a uno le surge una duda por algún argumento y tal vez no tiene una respuesta en ese momento. Pero lo que tiene que hacer es mantenerse en apertura de leer más, buscar en internet, preguntar a personas que le puedan dilucidar el tema, ¿no? O sea, mantenerse abierto a que pueda haber la respuesta. Porque la soberbia o flojera, decir no hay respuesta, hace que uno pierda la fe, ¿no? Y eso sucede mucho, por soberbia o flojera. Entonces, vamos a estas cuestiones. ¿No sería una contradicción una fe racional? Y claro, la definición que das de fe es la definición de la Biblia, ¿no? Es la de Hebreos 11:1. La fe es, ¿no?, la certeza de lo que no se ve, ¿no? La convicción de lo que se espera. Entonces, claro, una seguridad de algo que no ves. No, sí es posible tener una fe racional. Daré 2 razones. Una, la razón nunca va a dar certeza absoluta. La razón da una alta razonabilidad para creer ciertas proposiciones. Por ejemplo, mis argumentos para la existencia de Dios establecen de modo muy razonable que Dios existe, pero no como una certeza absoluta. Y en esto sigo una visión tomista. Por eso no entiendo muy bien por qué Craig dice que Santo Tomás puso la valla muy alta de que tiene que ser una demostración psicomatemática, ¿no? No, aunque sea una demostración bastante razonable, está bien. Entonces, los argumentos para la existencia de Dios y otros argumentos apologéticos para la fe dan una alta razonabilidad, pero no dan certeza. En cambio, la fe da certeza. Entonces, cuando yo doy argumentos sobre la existencia de Dios, yo no pretendo que eso den certeza. Pero cuando yo hablo de la existencia de Dios, yo tengo certeza de eso, porque tengo fe. Entonces, ahí vemos que es razonable creer, sí, porque los argumentos apuntan a que es más razonable creer que no creer. Pero al mismo tiempo, como no dan certeza, hay espacio para que haya una gracia especial de Dios que nos dé la certeza. La razón natural nos puede dar una fuerza natural del hombre que entiende que esto es muy razonable y todo esto, ¿no? Discutirlo a nivel académico. Pero la gracia y la fe es lo que te da seguridad, certeza.
Entonces, por esa razón, primero, ya hay espacio para la fe, sin excluir la posibilidad de la razonabilidad. Complementarios. Sí. Exacto, lo que decía San Agustín, ¿no? Comprende para creer, cree para comprender. Y la segunda respuesta que quiero dar es que si nos ceñimos a las palabras de Pablo muy en estricto, no hay problema. ¿Por qué? Porque Pablo dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Ahora, yo doy demostración de la existencia de Dios. ¿Les he mostrado visiblemente a Dios en una caja? ¿No? Les he dado una demostración racional de algo que no ven. Luego, ¿cómo se llama? La existencia de Jesús, o la resurrección de Jesús. ¿Lo han visto? No. ¿Los argumentos racionales le hacen ver físicamente eso con sus ojos? No. No. ¿No estarías tomando muy literal la palabra, ese versículo? Por eso digo, o sea, si nos tomamos en estricto, o sea, la sección literal de ver, que es una posibilidad, no habría contradicción. Es decir, para que haya contradicción, tiene que suceder que haya dos cosas que sean inconciliables. Si hay una forma de conciliar ambas, entonces ya no hay una contradicción necesaria. Entonces, una forma de conciliar ambas es, los argumentos racionales te habilitan para creer racionalmente ciertas cosas, pero no es que te hacen ver físicamente. Así que no entra en contradicción con la fe entendida como certeza de cosas que no vemos físicamente. Al menos en la sección estricta de la palabra ver. Entonces hay una forma, una sección de la palabra ver que permite hacer una conciliación natural. Pero entiendo que es una sección específica y que puede haber otro entendimiento de la palabra ver en el texto. Por eso también es que tomé el argumento anterior, que no dependería de esta sección. Entonces, ahí les muestro lo que les dije. Yo no suelo tener una sola respuesta a una objeción, solo tener dos o tres, ¿no? Ahí ves las ventajas también de tener más de una respuesta. ¿Cuál sería primero? ¿Cuál sería primero, creer? O... La primera respuesta es que la fe sigue siendo necesaria, incluso aunque hayan todas las razones, porque las razones dan razonabilidad altamente probable, pero no certeza. Entonces queda espacio para que haya la gracia de la virtud teologal de la fe que lleve a la certeza. Exacto. Ahí hay espacio todavía. Y la segunda es la que acabas de escuchar del ver físico, ¿no? Que no sería excluido por los principios racionales. Primero sería la fe para después entrar a un campo más racional. No necesariamente, eso ya depende de la experiencia humana. Es decir, hay personas que gracias a la fe ven las cosas demás de modo más racional, como los que nos oponemos a la ideología de género, ¿no? Que es una cosa irracional y en gran parte gracias a la fe vemos que es irracional. No es que solo por la fe se pueda ver que es irracional, pero gracias a la fe lo vemos más claro. Como lo que decía C.S. Lewis, yo no puedo ver directamente el sol, pero el sol es lo que me ilumina para ver todas las demás cosas. En cierto modo, a veces la fe es lo que nos ilumina para ver las cosas con racionalidad y sentido común. Pero hay otras personas que a partir de su razonamiento racional llegan a la fe. Pero por supuesto, para el salto de fe, o sea, para la diferencia entre decir esto es muy probable a decir tengo certeza de esto, se requiere la gracia de Dios, eso sí. Por eso yo distingo lo que es mi convencimiento de mi conversión. O sea, si se escucha con cuidado cuando hablé de cómo me enamoré del sistema atomista, etc., digo, eventualmente fui convencido y eventualmente fui convertido. O eventualmente me convencí y eventualmente me convertí. O sea, distingo los procesos, ¿no? Hay un convencimiento intelectual que tiene que ver con mi razón natural, la gracia de Dios ayudándome en las circunstancias, moviéndome en modos misteriosos de seguro, porque todo es gracia de Él, pero después una gracia especial para llevar a la fe, a la certeza, ¿no? Eso ya es lo que es la conversión. Ahora, sobre el tema de ir al médico y todo eso, o solo rezar, para un tomista no hay problema. En la visión tomista se dice que la causa primera no anula la operación de las causas segundas. Y el médico o las pastillas serían causas segundas. Dios es la causa primera. No tenemos que esperar que Dios esté haciendo milagros como causa primera, interviniendo en el orden natural a cada rato. Porque esa causa primera también ha dispuesto las causas segundas, como las medicinas, los alimentos, etc. De hecho, en la propia Biblia hay pasajes que apuntan a que se puede ir al médico. El propio Pablo en una parte menciona que estaba mal de los ojos y que tenía que ver al médico. El propio Pablo que hasta decía que las servilletas que él tocaba sanaban a gente. O sea, un tipo que Dios a través de él hacía milagros, pero aún así él tenía que ir al médico. Entonces no son cosas que se excluyan. Las causas segundas no anulan la operación de la causa primera, ni la causa primera, o sea, Dios anula la operación de la causa segunda como los médicos. Sobre el tema de la omnipotencia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, en el ministerio de Jesucristo es necesario, uno, que se cumplan las profecías. En ese sentido, parte de la demostración de poder de Dios es que en su encarnación cumpla las profecías que le había hecho. Así muestra que estaba diciendo la verdad y todo eso.
Entonces, uno, en tanto haya un pasaje mesiánico que pudiera apuntar a eso, a unas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de los Salmos, sería legítimo entenderlo. Pero yendo al tema más metafísico, porque ahí un poco yo voy en la línea de lo que respondió, creo que este sacerdote en la homilía, que es una respuesta, pero nuevamente por mi método, yo no voy a quedarme con una respuesta. Pero la primera sí considero que esa es válida, pero entiendo que no tiene toda la fuerza, ¿no? Tiene cierto grado de que es razonable, pero no se siente como tan fuerte, tal vez, no tan suficiente. Entonces, vamos a dar otras razones. En primer lugar, la omnipotencia es algo que se predica de la esencia de Dios mismo, Dios en su esencia trascendente. Pero Jesucristo no es Dios en cuanto a esencia trascendente, sin más, sino Él es Dios encarnado. Ahora bien, un ser omnipotente como Dios también es un ser libre. Un ser libre y omnipotente puede él mismo elegir limitar su potencia por un propósito. Por ejemplo, digamos que yo le quiero enseñar a mi hijito, digamos, eventualmente tengo mi hijo y le quiero enseñar karate. Digamos que yo soy un karateca bravo, así. De hecho de niño estudié karate. Tengan cuidado. Entonces le quiero enseñar karate y yo puedo hasta matarlo de un puñete. Pero puedo elegir limitar mi potencia, mi poder, para, digamos, pelear con él e irle enseñando un poco, ¿no? Y que él aprenda por un propósito. ¿Disminuye eso mi poder? No, porque soy yo, no algo externo lo que me está limitando mi poder, sino yo mismo libremente el que elijo limitar mi poder por alguna circunstancia. Ahora, pero si Dios limitara su poder en su propia esencia, por decirlo así, su esencia desnuda, eso sí sería problemático, metafísicamente problemático. Pero no ese es el caso, sino que Dios hace una limitación de su poder libremente, porque Él lo eligió, no porque otro se lo impuso, en su figura encarnada, en Dios encarnado, en Jesucristo. Entonces Jesucristo sí, tenía hambre, sueño, etc. Pero por disposición libre de Dios. Pero no solo eso, y con esto cierro. Jesucristo, al sufrir, da una muestra de poder enorme, enorme. Porque para aguantar el sufrimiento hay que ser poderoso. Más fuerte es el hombre que aguanta más golpes que el hombre que golpea más. Muchas veces los hombres que golpean más son cobardes. El hombre valiente es el que aguanta golpes, ¿no? Y Jesucristo ahí mostró valentía en grado sumo. La debilidad de Cristo fue oportunidad de mostrar su poder. El sentir no solo los dolores físicos, sino espirituales. ¿Y cuál es el mayor dolor espiritual que puede sentir un ser humano? Desde la visión cristiana. Sentirse vacío de Dios. Y Cristo mismo pasó ese sentimiento. Ojo, no estoy diciendo que Cristo estuvo vacío de Dios. Eso sería herejía. No digo que Cristo estuvo vacío de Dios porque Él mismo tiene la esencia divina en sí. Y en Colosenses nos dice que en Él habita la plenitud de la divinidad. No digo que Él estuvo vacío de Dios, sino que Él se sintió vacío de Dios. O sea, en ocasiones la subjetividad humana puede sentir cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden sentirse tristes sin motivo. No hay motivo, nadie se siente triste. Es parte de nuestra contingencia humana. Entonces Cristo mismo resulta que hasta sintió el vacío de Dios. No tuvo, metafísicamente no habría tenido nunca vacío de Dios porque Él seguía habitando la esencia divina. Pero en su sentimiento humano se sintió vacío de eso, ¿no? Es como cuando uno no siente la presencia de Dios. A todos los cristianos nos ha pasado en algún momento. No siento que Dios está conmigo. ¿Significa eso que Dios no está contigo? No, puede ser que Dios sí está contigo. Como en esa famosa historia, ¿no? De que, Señor, no vi tus huellas, tú me dejaste caminar solo. No, y Jesús replica, no, yo te estaba cargando, son mis huellas. Entonces, muchas veces no sentimos a Dios. En la vida cristiana hay momentos en que donde no sientes a Dios, pero no significa que Dios deje de estar. Entonces, no hay contradicción en que en Jesucristo siga habitando metafísicamente la esencia divina, pero Él al mismo tiempo, por compartir todo el sufrimiento humano, se identifica con ese vacío de Dios, sin caer en el pecado, ciertamente, ¿no? Porque, cierto, Él expresa dolor, Padre, me has abandonado, pero ¿qué dice luego? En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ahí yo veo algo fuerte. Y para cerrar, esto lo mejor que se puede entender es con Filipenses capítulo 2. Nos dice que Jesucristo, existiendo en la forma divina, o sea, con su omnipotencia plena, desnuda, limpita, por decirlo así, no se aferró a eso, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando la condición humana. Entonces yo creo que eso es una muestra especial del poder de Dios en la forma de mostrar amor por nosotros. Y no restringe la omnipotencia porque es una decisión libre de Él. Entonces, resumiendo, tenemos 3 líneas de respuesta. 1, la necesidad de cumplimiento de la profecía. 2, que Jesucristo, siendo Dios encarnado,
no habría conflicto en que experimente debilidad, porque la debilidad es por cuanto tiene una naturaleza humana unida y no por la esencia de Voluntad propia, ¿no? ¿Ah? Voluntad propia, decías. Exacto. Y claro, hay una voluntad propia por la cual él quiere restringir su potencia, y una tercera línea, de hecho eso se podría considerar como una tercera línea de respuesta. Entonces en total he dado 4. O sea, resumiendo. Primera, cumplimiento de la profecía. Segunda, que Jesucristo no es la esencia divina desnuda, sino Dios encarnado. O sea, la esencia divina sí, pero en tanto cuerpo humano, y se entiende también que hay limitación del cuerpo humano que comparte. Tercero, que la limitación de potencia la hace libremente, no la limitación de su poder. Entonces sí puede ser que un ser omnipotente se limite libremente, sin que disminuya su poder. Y la cuarta línea de respuesta es que incluso su sufrimiento, al punto de sentirse vacío de Dios, es una demostración fortísima de poder. Bien, creo que una más, o tú dirás. Una última pregunta. Bien. Una pregunta. En uno de tus videos vi que tú decías que no era verdad este planteamiento de esta filósofa objetivista Ayn Rand de que los negativos no se pueden probar, ¿correcto? Tú decías que hay un método de reducción al absurdo. No entendí bien en qué consiste ese método, no sé si lo puedes explicar mejor. Sí, reducción al absurdo es asumir las premisas del contrario y demostrarle que llevan a conclusiones absurdas. Como el absurdo no es posible, entonces se dice que la premisa inicial es falsa. Ejemplo, digamos que alguien dice que puede haber círculos cuadrados, ¿ok? Alguien dice que puede haber círculos cuadrados. Yo le digo, ok, ¿y qué es un círculo? Bueno, un círculo es algo que tiene una figura circular, ¿no? ¿Y qué es un cuadrado? Algo que tiene una figura cuadrangular, ¿ok? Bien, entonces aceptemos tus premisas. Entonces esto implica que puede haber algo con figura circular que al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto tenga 4 esquinas. Eso es una autocontradicción, es absurdo. Eso es una reducción al absurdo. Asumir las premisas del otro, sacarle sus consecuencias lógicas y llevar a que dice una tontería. Por ejemplo, si alguien dice, no, la moral es lo que causa placer a cada uno individualmente, lo que nos sienta bien. Ah, ya, vamos a asumir tus premisas. Entonces, para un pedófilo, no habría problema en considerar moral que viole niños. Es una reducción al absurdo, ¿no? Asumo sus premisas, saco consecuencias lógicas y muestro que son tonterías, por lo tanto la premisa inicial tiene que ser falsa. Pero con todo se puede hacer eso, porque no todo se puede ver tan absurdo. Eso es claro. Él podría aceptar esa conclusión que mencionaste. O sea, podría decirte, no, pues no me parece absurdo eso. Dos cosas. Uno, que se puede hacer eso con todo, no. O sea, el método de reducción al absurdo es un método disponible. Un método racional disponible para demostrar inexistencias de cosas. Por ejemplo, no existen los círculos cuadrados o los solteros casados. Pero no es que abarque todo, ¿no? Correcto. No, eso en primer lugar, ¿no? Luego del otro, que la persona diga, bueno, te acepto la conclusión absurda. Bueno, ahí yo tengo 2 alternativas. Si estoy solo con la persona, ya me reí y digo, bueno, y sigo comiendo, ¿no? Si estamos en un almuerzo, o sea, ya no tiene sentido discutir con él. Y esto es siguiendo un enfoque tomista por algo que decía Aristóteles en la metafísica, que me gusta mucho. Aristóteles se refiere a los escépticos, que dice que nada puede ser verdad, que dudan de todo, así. Entonces Aristóteles dice, pero si estos creen que nada puede ser verdad, entonces ¿por qué hablan? O sea, ya cuando hablan se contradicen porque con el solo hecho de hablar ya están pretendiendo afirmar cosas. Incluso cuando dicen que nada es verdad, ya pretenden que eso sea verdad. Por lo tanto, si alguien va a ser un absoluto escéptico, que se haga como los troncos, o sea, que no diga nada, no puede hacer ni decir nada si va a ser totalmente y absolutamente escéptico. Entonces, Aristóteles dice una frase que me encanta, que dice, que algo se diga no implica necesariamente que se piense. Entonces, alguien me puede decir de la boca para afuera, sí, bueno, para él estará bien violar niños, ¿no? Para mis adentros yo puedo pensar, bueno, o sea, ya no tiene sentido hablar con este tipo porque es como un tronco, no voy a hablar con un tronco. O puedo decir, tal vez en el fondo no lo piensa, pero nomás por darme la contra dice eso. Que algo se diga no implica que necesariamente se piense, ¿no? Entonces, hay ese tema, ¿no? Pero eso sí es en privado. Pero si es en público y alguien me dice un absurdo,
Así, y si lo dice en modo altanero, o sea, si lo dice por error, yo trato de explicarle bonito, no, mira, esto no es muy coherente porque tal cosa, o sea, incluso ni siquiera digo, has dicho algo absurdo, no es muy coherente y le explico bonito. Por ejemplo, si fuera alguien del público que me pregunta algo absurdo, le hablo bonito. Pero si estoy debatiendo contra alguien, o es alguien del público pero que se para altaneramente, yo me río y digo, lo que estás diciendo es absurdo, ¿no? Y es absurdo por esto y por esto, o sea, no tiene el más mínimo lógica, o sea, ahí sí lo humillo. Lo humillo porque creo que es lo que mejor se puede hacer en esa situación. Muchas gracias.